Propaganda occidental. Medios afirmaron sin pruebas que los misiles caídos en Polonia eran rusos. El 15 de noviembre fue un día tenso para Europa Oriental. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia golpeó territorio de la OTAN con misiles que cayeron en un pueblo polaco cercano a la frontera con Ucrania. Esta información, dada a conocer sin pruebas, fue difundida por varios medios occidentales. Aunque conforme avanzaron las horas se desvinculó a Rusia de la responsabilidad de la explosión, y durante los momentos de discernimiento las propias autoridades polacas llamaron a difundir únicamente información confirmada, medios occidentales no dudaron en atribuir las detonaciones a Rusia y en especular sobre una escalada del conflicto entre Kiev y Moscú. El diario británico The Mirror aseveró que misiles rusos impactaron suelo polaco, enfatizando que el país europeo es uno de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La prestigiosa revista Time hizo lo propio al notificar que los dispositivos bélicos que cruzaron la frontera de Ucrania con Polonia eran rusos. También esta versión fue difundida por la agencia estadounidense de noticias de Associated Press, que citó como fuente a un oficial mayor de la inteligencia de Estados Unidos. Posteriormente de que la agencia AP asegurara que se trataba de misiles rusos, publicó la siguiente aclaración. En versiones anteriores de una historia publicada el 15 de noviembre de 2022, The Associated Press informó erróneamente, basándose en información de un alto funcionario de inteligencia estadounidense que habló bajo condición de anonimato, que misiles rusos habían cruzado a Polonia y matado a 2 personas. La información posterior demostró que los misiles eran de fabricación rusa y que probablemente fueron disparados por Ucrania para defenderse de un ataque ruso. La versión que difundieron este tipo de medios fue similar a la que dieron a conocer autoridades, políticos y medios ucranianos. La diputada Lesia Vasilenko escribió en sus redes sociales: "Esto es culpa de Rusia". Lo mismo hizo el diario ucraniano Kiev Post. Atribuir la culpa a Moscú. The Telegraph, también británico, repitió el fenómeno, junto al metro, del mismo país. También el espacio informativo alemán EUTE repitió la dosis, al identificar como rusos los objetos detonados en Polonia. La publicación alemana inclusive habló de muchos muertos. En el mismo país, el diario Bild, un rotativo de titulares escandalosos e imágenes explícitas, que incluso fue criticado por el novelista alemán Heinrich Böll, señaló directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como responsable de los hechos explosivos en Polonia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también abonó a esta ola de especulaciones con una frase escrita al final de un mensaje en sus redes sociales. Incidente resultado de una ola masiva de ataques con misiles contra Ucrania por parte de Rusia. Rusia debe detener su guerra ilegal. La Razón y El Independiente, ambos medios españoles, se sumaron a la atribución de los hechos a la responsabilidad rusa. A pesar de que las autoridades de Rusia desconocieron la titularidad de los misiles detonados en Polonia, y la propia OTAN los vinculó al sistema antiaéreo ucraniano de defensa, el presidente Zelensky insistió en la responsabilidad de Moscú durante la noche del 16 de noviembre. Por supuesto, uno de los principales asuntos en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU es la situación en Polonia y el esclarecimiento de todas las circunstancias sobre cómo la agresión rusa cruzó la frontera polaca. La agresión rusa tomó la vida de 2 ciudadanos polacos, insistió el mandatario ucraniano mediante su canal oficial de Telegram.
Varios medios polacos informaron el 15 de noviembre del impacto de 2 misiles en la localidad de Przewodow, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron 2 muertos, pero más tarde las autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. El Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa, denominación usada para referirse a la antigua producción soviética. Medios mainstream culparon a Rusia por el misil caído en Polonia, pero se apresuraron. Luego de que tanto Rusia, como Polonia y la OTAN indicaran que se trataba de un proyectil ucraniano, algunos de estos titulares fueron modificados o eliminados. Tras la caída de un misil este martes en Polonia cerca de la frontera con Ucrania, que dejó 2 muertos, los medios occidentales, inmediatamente, comenzaron a culpar a Rusia antes de los resultados de investigaciones. Así, titulares con acusaciones aparecieron en las portadas de muchos medios conocidos, responsabilizando a misiles rusos por la muerte de 2 residentes en uno de los estados miembros de la OTAN. Misiles rusos entran en Polonia durante un ataque y matan a 2 personas, escribió Time. Misiles rusos aterrizan en Polonia, miembro de la OTAN, matando a 2 personas y provocando una situación de crisis, declaró The Mirror. Un misil ruso alcanza a Polonia, miembro de la OTAN, y deja 2 muertos, aseguró The Telegraph. Misiles rusos golpean a Polonia, expresó el periódico Metro. Un misil ruso impacta en Polonia, hay varios muertos, escribió el diario vienés Ute. 2 muertos. Putin dispara misiles hacia Polonia, decía la portada del diario alemán Bild. La lluvia de misiles de Rusia alcanza a Polonia y provoca la muerte de 2 personas. El artículo con este titular está disponible en el sitio web del diario español La Razón. 2 misiles rusos matan a civiles en Polonia y abren un escenario inédito en la guerra de Ucrania, afirmó el Independiente. Ucrania desde los primeros momentos comenzó a culpar a Moscú, exigiendo una respuesta dura y a nivel de principios. Sin embargo, Rusia negó que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniano-polaca, declarando que las imágenes de los restos encontrados habían sido identificadas inequívocamente como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las declaraciones de medios de comunicación polacos y funcionarios sobre la presunta caída de misiles rusos cerca de la localidad de Przewodow son una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación, indicó. Posteriormente tanto las autoridades polacas como los representantes de la alianza declararon que el incidente fue probablemente causado por un misil ucraniano de defensa aérea disparado para repeler los ataques de Rusia. Después de que apareciera esta información, algunos titulares con acusaciones a Moscú fueron cambiados o directamente eliminados, aunque otros permanecen publicados con el titular original.